Don Javier Sierra, don con mayúsculas, buenas tardes. Buenas tardes. Tras cumplir 2 años, la Caja de Música tenía una serie de objetivos a la hora de instaurarse como medio de comunicación diferente para transmitir a los profesionales, con mayúsculas como es su presencia hoy, para acercarlos al gran público y más que nada con una excusa tan maravillosa como es el Maestro del Prado. Lo admiramos desde la Cena Secreta, nos robó el corazón con aquella Dama Azul y hoy nos enseña a ver los cuadros de otra manera con el Maestro del Prado. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Estamos preparados para que nos guíe el Maestro? Yo creo que sí, era el tiempo ya de que se publicara un libro como El Maestro del Prado, sobre todo después de que hace una década más o menos publiqué La Cena Secreta, que era un libro que se centró mucho en los símbolos del arte, en las claves de lectura, en fin, digamos, más exteriores del arte, y creo que había llegado el momento de sumergirse en el significado profundo de lo que es la pintura. La pintura no se concibe como un medio externo, decorativo, puramente material, sino que en realidad es casi una puerta a lo mágico, a lo invisible. Cuando lo inventamos hace casi 40.000 años, aquel primer arte de las cavernas tuvo un sentido trascendente. De repente el hombre fue capaz de la nada a representar bidimensionalmente cosas que él creía que podía dominar. Él no estaba pintando bisontes, sino el alma de los bisontes. Y eso es lo que yo he tratado de encontrar en grandes maestros de los siglos XV y XVI y en un museo que estuviera al alcance de todos, como es el Museo del Prado. Su obra traducida en más de 30 idiomas, un éxito atronador, esperaba la gran acogida de público y crítica que ha tenido el Maestro del Prado. Si tengo que ser sincero, no. No esperaba que el Maestro del Prado de repente se colocara el número 1, lo leyera tantísima gente y tuviera esta recepción. Es más, yo estaba casi convencido de que el Maestro del Prado iba a convertirse en mi libro maldito. Todo escritor tiene un libro maldito. Todo autor tiene alguna obra que ha pasado desapercibida, que no era su tiempo para ver la luz. Y este libro, que es una mezcla entre novela, libro de arte, porque tiene láminas, algunas desplegables, es muy vistoso, y también algo de autobiográfico, era una de esas obras, de esos maquinarios literarios que no sabía muy bien cómo iba a ser recibido por el lector. Entiendo que lo que he hecho ha sido apelar a la curiosidad, que es la más poderosa de las energías que tiene el ser humano dentro, y quizá por haber apelado a ella, a la curiosidad, a la necesidad de saber más, es por lo que se ha convertido en un éxito, pero yo no lo esperaba. Además, me quedo con un detalle, hay que aplaudir a los compañeros de Planeta que han hecho una verdadera virguería con el arte del libro, lo que es la portada, la cubierta, las imágenes de dentro, es maravilloso. Han cuadrado el círculo en Planeta. Exacto. Porque se ha hecho una obra que se lee como una novela, que tiene láminas dentro como aquellos libros de aventuras de Julio Verne que venían con esos grabados que el propio Julio Verne supervisaba. La única diferencia es que yo he tenido el privilegio de que mis grabadores sean Tiziano, Bruegel, El Bosco, en fin, todos estos grandes artistas, y además lo han logrado sintetizar todo en una obra de 20 euros. Es decir, que no es algo inasequible, inalcanzable, no son como esos libros de arte que, en fin, casi tienes que hipotecarte para poderlos tener en casa. Todo lo contrario, se ha hecho muy accesible. Las primeras páginas o los primeros esbozos de esa primera visita que realiza Javier, protagonista en el libro, nos habla de Rafael, pero te quiero meter la primera pregunta que viene desde la universidad. Quizás tu gran olvidado pueda ser Murillo. Es verdad que Murillo se ha quedado fuera del Maestro del Prado, igual que se han quedado Velázquez y Goya. Pero en el caso de Murillo, si no ha sentido la necesidad de entrar, es porque era un pintor más de encargo. Quizá no tuvo tanta libertad como pudieron haber tenido otros creadores, porque la buscaron, en definitiva, como el Bosco o el Greco, ¿no? Que de repente fueron muy diferentes de todos sus contemporáneos. No hay más que poner un cuadro del Bosco al lado de uno de Leonardo, por ejemplo, para ver que el Bosco iba por libre.
no se ajustaba a los cánones estéticos ni de los italianos ni tampoco de los pintores flamencos, ¿no? Y en el caso del Greco, qué decir, el Greco estaba fuera de todo canon, fuera de todo registro. En cambio Murillo no. Murillo se aclimató al entorno y quizá por eso me llamó menos la atención. Pero sin duda tendrá algo que merezca la pena contar. Pensemos que El Maestro del Prado es un primer paso. Efectivamente, y luego seguiremos esbozando. Hay una pregunta talismán dentro de la caja de música, y más justificada que hoy imposible. Con El Maestro del Prado has hecho muchísimas entrevistas, has contestado muchísimas preguntas, pero Javier, ¿queda algo que te haya quedado pendiente por contar que te gustaría que hoy no se olvidara la caja de música? Bueno, hay algo que no se me ha preguntado y que sin embargo está en el entorno de lo que yo estoy explicando respecto al arte. Generalmente cuando hacemos un análisis de una obra pictórica desde la perspectiva de los historiadores del siglo XXI, nos solemos centrar mucho en su contexto, en los materiales con los que se pintan y nos adentramos poco en la motivación. ¿Cuál es la motivación íntima para que de repente un Bosco dedique casi 10 años de su vida a pintar el Jardín de las Delicias? ¿Cuál es el motor? ¿Cuál es el impulso anímico que tiene ese artista para colocarse día tras día con una meticulosidad infinita delante de una tabla vacía? Bueno, pues esa pregunta también se me podría trasladar. Es decir, ¿cuál es el motor que lleva a un autor como yo a insistir una y otra vez en su literatura, a ver cosas más allá de lo visible, a fijarse en aquello que no está en el horizonte de lo material, en lo más próximo, ¿no? Y si se me hiciera esa pregunta, ¿qué se te hará? Tendría que reflexionar un buen rato la respuesta, porque esa inquietud, en mi caso, está desde la infancia. Desde muy pequeño yo he sentido esa corriente, esa inquietud, en fin, ese escalofrío de querer saber qué hay más allá de lo aparente. Incluso en lo más próximo, no en lo más exótico, sino en lo más próximo. En esa misma línea, ¿cuáles son los primeros misterios que atraparon a Javier Sierra? Yo soy de una ciudad pequeña, nací en Teruel, es una localidad de un casco histórico muy notable, y yo recuerdo cuando me contaron cómo se descubrieron los relieves de la Catedral de Teruel. Hay un artesonado mudéjar que es probablemente el mejor artesonado mudéjar que se conserva en el mundo, que estuvo durante siglos tapado por una escayola, y fue en el transcurso de la Guerra Civil que esa escayola se vino abajo. Teruel fue un lugar de los más cruentos durante la Guerra Civil Española y quedó a la intemperie una obra del siglo XIII, donde están todos los oficios, todos los usos y costumbres de aquella época, animales mitológicos, en fin, es toda una cosmogonía en una techumbre. Y esa idea de que detrás de un techo de escayola que estaba al lado de mi casa se escondiera semejante tesoro, creo que me motivó mucho. Cuando descubrí que detrás de una pared de escayola se escondía el tesoro de Tutankamón, que descubrió en 1922 Howard Carter cuando llega al Valle de los Reyes en busca de ese faraón perdido, de repente siento esa electricidad y esa necesidad de hurgar detrás de las muchas paredes de escayola que nos rodean y que estoy seguro que detrás esconden auténticas maravillas. Volviendo de nuevo a transcurrir del Maestro del Prado, hay una frase que a mí particularmente me ha llamado mucho la atención, y es que nuestra sociedad ha despreciado lo trascendente. ¿Es quizás parte de nuestro gran problema hoy en día? El ser humano, y esto lo hemos visto a lo largo de la historia, siempre ha buscado ese equilibrio que es difícil de alcanzar entre lo material y, vamos a llamarlo, trascendente, lo espiritual, en fin, lo que está más allá de lo visible, ¿no? Y digo que es un equilibrio difícil de conseguir porque ha habido periodos en los que, por ejemplo, el peso de la religión, de la fe, de los dogmas ha aplastado el avance de las sociedades en el plano material. Pero es que ahora el equilibrio se ha
torcido justo en el sentido contrario. Somos muy materialistas, solo nos preocupa lo inmediato y nos hemos olvidado de reflexionar sobre las grandes cuestiones. Por ejemplo, una que es incómoda, que es un tabú, que nadie habla de ella en los grandes medios de comunicación porque ciertamente es una pregunta molesta, que es la muerte. O sea, no nos preguntamos sobre la muerte. Es más, cuando se nos muere alguien cercano, tratamos de incinerarlo lo más rápidamente posible, ya no existen los 3 días de duelo, para quitárnoslo de en medio y seguir adelante con nuestra vida material. No nos damos un margen de tiempo para reflexionar cuál ha sido la trayectoria de ese ser humano, qué puede esperarnos después. Es más, ¿por qué llegó ese ser humano aquí? ¿Dónde estaba, si es que estaba en algún sitio, antes de llegar acá? ¿Por qué esas preguntas han desaparecido de nuestra vida cotidiana? ¿Por qué no están sobre la mesa de las tertulias? ¿Por qué solo nos ocupa, cuando vemos un telediario, la información económica y la deportiva, que no dejan de ser manifestaciones de la materia? Porque hay tan poco espacio para el arte, para la cultura, para la música, que son justo las agarraderas de lo trascendente. Piénsalo por un momento. La literatura te la llevas contigo siempre, no es algo que esté en un soporte de papel. Te acompaña una vez que la tienes dentro para el resto de tus días. La música es algo invisible, que es capaz de modificar estados de ánimo, que puede provocar una relación de amor o incitar a un combate bélico, porque para todo eso se ha utilizado la música. Y sin embargo, solo nos preocupa si la tenemos en un MP3 o en un CD, que es la materia. Qué triste, yo creo que debemos replantearnos todo esto. Quizás hemos convertido nuestro sentido, nuestro pensamiento en algo muy Nietzsche. Dios ha muerto, Dios, esa respuesta filosófica del miedo ante la muerte se ha instaurado en la sociedad humana. Yo creo que hemos construido una sociedad en la que valemos en tanto consumimos y por lo tanto hablar de la muerte nos descarta como potenciales consumidores y no interesa. Esa es un poco la razón de ser de todo esto. El que piensa en el más allá, el que se prepara para la vida ultraterrena, es alguien que deja de consumir, deja de ser el perfecto contribuyente de esta sociedad. Es lo que le pasó un poco a Carlos V. Carlos V en un momento determinado, lo cuento en El Maestro del Prado, decide retirarse a Yuste a preparar su alma para el viaje definitivo. Él tenía la conciencia, muy católica por otra parte, de que la vida que importa es la ultraterrena, no la de acá, aunque él era el emperador, prácticamente el señor del mundo en aquel tiempo. Pero sabe que su viaje importante todavía no ha empezado. Así que se retira, con lo que eso implica, es decir, cae toda una casta de cortesanos que ya dejan de tener sentido en ese tiempo, y se lleva con él una obra de arte, que es lo que va a guiar su preparación para el más allá. Se llama un Tiziano, una obra que él encarga de 3 metros de envergadura, un lienzo increíble que está en el Museo del Prado, donde aparecen todos los grandes personajes de la historia bíblica, y en medio de todos ellos, él, pero no representado como el señor de América que acababa de ser descubierto y de la mitad del viejo mundo, sino como un simple humano, en realidad un muerto, cubierto con su sábana mortuoria, pidiendo permiso para entrar en el más allá. Y delante de su propio retrato como difunto, piénsalo, delante de ese retrato, medita a diario durante los 3 últimos años de su existencia, porque cree que ese lienzo está preparando su alma para el viaje definitivo. A mí me parece que es una lección importante. Carlos V se dio cuenta de esto y quizás sea un ejemplo interesante, no digo a imitar porque los tiempos han cambiado, pero sí a tener en cuenta. El tener presente la muerte nos sitúa en la vida. Me encanta que me hayas llevado hasta aquí, porque Julián Gallego, en esa visión y símbolos de la pintura española del siglo de oro, dijo una frase maravillosa, y es que la pintura, el arte pictórico, es esa puerta casi invisible entre lo real y lo que no lo es. Quizás es ese miedo a descubrir lo que no lo es tan real, es lo que nos haya llevado a ser tan materialistas a la hora de ver un cuadro. Si examinamos la evolución del arte en este último siglo, veremos varias cosas muy curiosas. La primera de ellas es que hubo un momento en el que los grandes artistas contemporáneos decidieron matar a sus predecesores y se inventan un arte que está fundamentado solo
en las formas, en lo material, en el tipo de sustancias que se utilizan para ejecutar su pintura, y le quitan el discurso, porque dicen que el discurso ha pasado, que ya no tiene sentido que el arte tenga un discurso. Y crean este tipo de vanguardias que al final no conducen a ninguna parte. Pero por otro lado surge un movimiento que es un hiperrealismo, donde lo que se trata es de hacer fotografía pero pintada. Ni siquiera en los tiempos de Velázquez, donde Velázquez se esforzó por retratar la realidad, hubo esa obsesión por hiperretratarla. Una fotografía pintada, no, desde mi punto de vista y desde el punto de vista de muchos amantes del arte, no es arte. El arte tiene que dar algo más, tiene que contener algo que no está en la realidad. Está en Velázquez, está en Murillo, está en los grandes retratistas. Cuando vemos el retrato de León X de Rafael, no vemos solamente al Papa, vemos mucho más que el Papa. Ahí está la clave, ese es el arte, el que es capaz de retratar esa chispa invisible. Llámala alma, llámala mensaje profundo, llámala lo que quieras, pero es mucho más que la pintura. Es muy difícil de aprehender, es muy difícil de transmitir, pero esos maestros lo consiguieron. Y yo intento, con herramientas literarias, hacer una alquimia que es muy compleja, y es convertir en palabra lo que esta gente transmitió en imagen. Difícil el camino, pero bueno, había que intentarlo. El arte quizás era precisamente esa forma de expresar sin palabras, sin poder leer. Mucho del arte románico precisamente es eso, ¿no? Era aquella Biblia en imágenes que trataban de transmitirnos. Hay otra frase que he rescatado del maestro del Prado, en el que dices que lo inefable deja de ser anecdótico para convertirse en fundamental. Hay muchas obras que contienen elementos que pueden tomarse como circunstanciales, como un esfuerzo del artista por innovar, pero que no se les ha dado una lectura mucho más profunda. Por ejemplo, cuando Rafael Sanzio se enfrenta a la Transfiguración, él da un paso colosal en la historia del arte, porque de repente pinta la escena en la que Jesucristo está ascendiendo a los cielos en compañía de Moisés y de Elías con naturalidad. Él intenta reflejar de una manera natural, es decir, como si fuera una escena cotidiana, algo que no lo es, algo que pertenece al reino del espíritu. Y lo podemos comparar con la escena terrena que está en la base de esa transfiguración, donde hay un conjunto de discípulos que discuten entre sí y que no están viendo lo que está sucediendo unos metros más arriba de sus cabezas, que están polemizando sobre si alguien en la esfera terrestre es capaz de darse cuenta de lo que hay en la esfera ultraterrestre. Ese esfuerzo de Rafael de pintar de manera natural lo sobrenatural es mucho más que una anécdota en la historia del arte. Hasta ese tiempo, quien pintaba una escena con Jesucristo ascendiendo a los cielos o con Jesucristo en majestad, lo colocaba siempre dentro de una almendra, que eran esas mandorlas que servían como barrera al interlocutor, era como una señal de tráfico, que le estaba indicando al que estaba contemplando la obra que eso era una escena del más allá. Y Rafael las borra y las integra, porque él busca, de una manera que yo te diría que es casi, y perdona el atrevimiento, espiritista, él busca la comunicación con ese mundo porque cree que el mundo invisible y el visible pueden llegar a entenderse de igual a igual. Y ese paso a mí me pareció fascinante cuando lo comprendí en su arte, ¿no? Específicamente en esa pintura, en la Transfiguración. Bueno, hay un nexo común, aparentemente débil, que une el maestro del Prado con la Cena Secreta, y es el gran Leonardo. Aparece de nuevo la Virgen de las Rocas. ¿Tú crees, Javier, que verdaderamente alguna vez llegaremos a comprender la magnitud del lenguaje no verbal, del lenguaje desconocido, del lenguaje del silencio de Leonardo? ¿Alguna vez llegaremos a comprender toda la magnitud de lo que nos quiso decir y no sabemos escuchar? Leonardo fue un grafómano y nos dejó casi 30.000 páginas manuscritas a lo largo de toda su vida. Por desgracia, se han perdido la mayoría, es decir, hoy conservaremos unas 7 u 8.000 páginas manuscritas de Leonardo. Gracias a esas 8.000 páginas conocemos mucho del pensamiento del genio, pero nos quedamos con hambre de más. De ningún personaje de la historia
hasta el tiempo de Leonardo tenemos tanto material, de ninguno, y sin embargo es un gran desconocido. ¿Qué no habrá en esas 20.000 páginas perdidas? No tenemos las notas con las que pintó la Mona Lisa. Se han perdido, no lo sabemos. Algunos han pensado que Leonardo fue el artífice de la sábana santa, que llegó incluso a falsificar la sábana santa. Y hay quien piensa que uno de sus taccuini, de sus cuadernos de notas, desaparecido y que se quedó en la casa de Saboya, los dueños de la sábana santa, hasta tiempos recientes, quizá contenían esa descripción y que ellos la hicieron desaparecer. ¿Quién sabe? Hay tantas alusiones, tantas referencias cruzadas con el caso de Leonardo, que si yo quisiera dedicar el resto de mi vida a escribir novelas inspiradas en esos puntos oscuros o en esos cruces, tendría material más que suficiente. Esa es la riqueza de este personaje. Bueno, no sé si justa o injustamente, querido Javier, se te haya llegado a llamar el anti-Dan Brown. Y tomando como excusa precisamente ese excelente autor de éxitos, me gustaría hacer una reflexión en torno a la línea argumental que hemos venido dibujando, de la importancia de ese otro idioma, de ese otro conocimiento que está visible pero invisible en la pintura. Me gustaría hacer una reflexión porque se dice que hay muchos tesoros pictóricos en el Archivo Vaticano, que jamás, si no, ¿cómo es el término?, desclasifican. Sí, o se liberarán. Exactamente. ¿Por qué crees que hay tanta, digamos, calidad pictórica, tanta cantidad pictórica oculta en los archivos del Vaticano? Bueno, quizá la respuesta a esa pregunta está en el hecho de que el Archivo Vaticano es el archivo de la humanidad. Y esto no es una exageración en absoluto. Es decir, es el archivo más antiguo que tenemos. Ningún otro archivo del planeta, ninguno en absoluto, tiene documentos del siglo IV hasta el siglo XXI. Por lo tanto, es lógico que ahí haya de todo. Desde textos que han desaparecido, fragmentos que se den por desaparecidos y que no se han inventariado, obras de arte, escultura, en fin, el tesoro que hay dentro de los muros del Vaticano es sencillamente inconcebible. Entiendo que algún arte de ese que no hemos visto todavía no se ha expuesto por pura incomodidad, pero entiendo también que terminaremos viéndolo. Yo soy muy optimista en ese sentido. Es tanta la información que está al alcance de la humanidad en estos momentos como en ninguna otra época de la historia, que un gramo más o un gramo menos de información no va a desequilibrar la balanza en ninguna dirección y la Iglesia lo termina sabiendo. Precisamente haciendo un guiño a este autor, y además porque sabemos de otras entrevistas que es algo especial para ti. Si tú tuvieras la facultad o el poder de tener el proceso galiliano en tus manos, ¿qué crees que descubrirías? Pues no lo sé. Pero me gustaría ir a verlo con Dan Brown, eso es verdad, ¿no? Hay una cierta conexión que incluso con el caso del Maestro del Prado yo me he quedado perplejo. Cuando el libro estaba ya publicado, es decir, estaba en librerías, salta la noticia de la nueva obra de Dan Brown, que la ha mantenido celosamente en secreto, y él anunciaba que es una obra inspirada en Dante y los círculos del infierno, en la visita de Dante a los infiernos. Se va a titular Inferno esa novela. Cuando yo escribí El Maestro del Prado, la obra que tuve en mente fue La Divina Comedia. El momento en el que Virgilio se convierte en el guía de Dante, que es el autor de la novela, y le explica el funcionamiento, la distribución de los círculos del infierno. El Maestro del Prado tiene esa estructura. Es el escritor acompañado de su Virgilio particular, que es el Maestro del Prado, es el personaje que articula toda la trama y que le va explicando en un proceso de revelación iniciática cómo debe entender el arte. Es otra casualidad, porque ya me sucedió en el 2004, cuando yo publico La Cena Secreta. Él acababa de publicar unos meses antes El Código da Vinci, y los dos habíamos coincidido en ciertas aproximaciones, en fin, al personaje de Leonardo, él desde una óptica contemporánea, yo desde una óptica histórica, él centrado más en la Gioconda, yo más en La Última Cena, pero al final convergíamos en muchas cosas. No sé, yo estoy tentado a creer, en virtud de esta segunda coincidencia, que Carl Gustav Jung tenía razón y hay un inconsciente colectivo, y a él acudimos ciertos creadores. Seguramente te lo hayan preguntado, pero a ver si ese inconsciente colectivo nos hace coincidir. ¿Por qué Fauvel? Bueno, Fauvel es un enigma.
y es un enigma que no está descifrado en El Maestro del Prado. Exacto. Es un enigma que yo comparto con los lectores y que de alguna manera paseo por delante de sus retinas esperando que dejen de ser lectores y se conviertan en cómplices para descifrar la naturaleza de Fauvel. No sé si lo lograrán, yo estoy en ello, para mí tiene también algunos aspectos oscuros, pero creo que es una semilla maravillosa que va a germinar en futuros libros. En esa misma línea, en esas futuras obras, ¿tiene cabida Velázquez? Velázquez es un personaje porque yo sentí una fascinación absoluta hace unos años, sobre todo cuando escribí La Ruta Prohibida. Ahí caí de bruces en su magia y en cómo él estructura el cuadro cumbre de su obra, que es Las Meninas, y en toda la significación oculta, simbólica, astrológica que está implícita en el cuadro de Las Meninas. Pero después de este recorrido por la pintura trascendente, que es un poco el eje del Maestro del Prado, Velázquez lo veo ahora más mecánico. Más material. Es un pintor más material, efectivamente. Es alguien que quiere retratar la realidad, que es muy sabio con la luz, que es en realidad un científico de la luz. Eso es. Pero no tiene ese espíritu mágico que yo he visto en las obras que he incluido en esta novela. Por lo tanto, no sé qué va a ser de Velázquez, pero sí sé que hay otro pintor posterior, muy posterior, que en realidad está dentro de ese espíritu mágico en su etapa final. Fue un pintor de corte, fue un pintor al servicio de los mecenas, pero en un momento dado se aisló, se rebeló de todo aquello y pintó sus obras cumbre para sí mismo, que hoy se pueden ver en el Museo del Prado, que son las pinturas negras de Goya. Goya es tremendo. Él es realmente otro de esos mediums, de esos intermediarios entre el mundo visible y el invisible, hasta un punto increíble. Y creo que hay varios momentos en la vida de Goya que explican ese giro. Uno de los momentos es el tiempo en el que pierde el oído. De repente se desconecta del mundo, se queda aislado. Y es cuando empieza a ver la pintura con otra óptica. Se da cuenta de que la pintura puede gritar y pinta esos gritos. Y eso no lo he encontrado en ningún otro artista. El sonido del silencio, debo decir Goya. En esa misma línea hemos dibujado Velázquez. Hemos encontrado un nexo común. Velázquez, aparte de ser ese primer impresionista de la historia de la pintura, es un ser material, es un genio. Que no quería ser pintor. Exacto. Quería ser cortesano. Es de esos pintores que dejan mensajes detrás del cuadro o de lo evidente del cuadro. Muchas veces, a la hora de las restauraciones, se han encontrado otra tipología, otra imagen detrás de cada cuadro. ¿Crees que en esas obras que nos muestras hay otro mensaje detrás de ellas? Hay un mensaje detrás de las obras fundamentales sobre las que se articula el Maestro del Prado. Y es un mensaje que tiene que ver con la pintura entendida como puerta para asomarse a los mundos invisibles. Es el arte entendido como canal de comunicación, no como fin. El problema que tenemos, o que hemos tenido durante muchos años, es entender el arte como un fin. Y algunas de estas obras son un medio. Son un medio, no son un fin. Son algunas. Es decir, no podemos aplicar esta tesis a todas las obras del Museo del Prado, en absoluto. Son unas pocas. No están aquí todas. Hay algunas más, pero no son demasiadas. ¿Para ti hay algún autor olvidado dentro de la estructura de exposiciones del Museo del Prado? Parece que todos recurrimos a Goya, Velázquez, a las naturalezas muertas de Sánchez Cotán, vemos a Murillo y su Sagrada Familia del Pajarito, Zurbarán, pero ¿hay algún olvidado para ti dentro del museo que a lo mejor vayas a tratar en futuros libros? Bueno, hay algunos que creo que no tienen el reconocimiento que merecen, pero también esto cambia con los tiempos, ¿no? El Greco, por ejemplo, fue un pintor despreciado en su época y ensalzado en otros periodos históricos. Pero tenemos ahí, por ejemplo, un Patinir que es muy interesante, es un pintor muy agudo, es un hombre que se atreve a pintar en medio de paisajes las primeras figuras importantes de la historia de la pintura. Creo que habría que estudiarlo más a fondo.
¿no? Este hombre, este Matinir. Igual que, por ejemplo, otro personaje del que terminamos de... En fin, se abre el apetito, pero no terminamos de conocerlo, es el propio Bruegel el Viejo. Yo hablo de él en El Maestro. Antes teníamos una obra que era El Triunfo de la Muerte, ahora tenemos otra que es la Fiesta de San Martín, recientemente recuperada sobre sirga, sobre una tela rústica que está también en el Museo del Prado. Pero qué desgracia, qué tremenda desgracia, cuando en el siglo XVIII se quema el Alcázar y se nos van unos cuantos Bruegel que estaban allí, ¿no? También se quemaron boscos que no conocemos, y los conocemos por los inventarios. Sabemos que en el Alcázar de Madrid había leonardos, o al menos atribuidos a Leonardo, que también se quemaron. Aquel incendio es de los momentos más pavorosos de la historia del arte universal. Y quizá en algún momento, además de referirme a estos artistas olvidados, me referiré a aquel incendio, ¿no? A aquel infierno, más bien. Javier, independientemente de las obras, que no son la excusa, sino el medio, el hilo conductor, que no solamente hay obras pictóricas, sino también hay una obra bibliográfica, un gran libro, que para los que hemos estudiado durante muchos años el grabado en el libro antiguo, impreso en España, quería hablar de la evolución de tu personaje, de ti mismo. Independientemente de la lectura, que ya hemos hablado, evidente, de la pintura como esa puerta abierta a lo que no sabemos que hay detrás, también es una lección de que la curiosidad, esa curiosidad adictiva que vas teniendo página a página, que parece que va subiendo tu propia tensión, que te va devolviendo la ilusión, es lo que verdaderamente descubrimos después de Javier Sierra. Es decir, por cosas como estas, ese motor de la curiosidad prendió en ti hasta ahora. La curiosidad, en mi caso, lo es todo. Quizá sea de esos niños de los 70 en España que tuvo la suerte de tener unos padres que no les reprimieron la curiosidad, porque la curiosidad en la infancia está mal vista. Es algo que educacionalmente a veces se reprime y se trata de reconducir. En mi caso no hubo esa reconducción y pude aplicarla a mil cosas. Cuando en 1990 sucede mi encuentro con el maestro en el Museo del Prado, mi curiosidad estaba enfocada hacia otras cosas. No estaba dirigida al arte, estaba dirigida a aspectos del misterio que quizá para los puristas sean como más toscos, más secundarios, más de la ciencia ficción. A mí me interesaba mucho el fenómeno OVNI, los encuentros cercanos con los supuestos extraterrestres, todo lo que estaba lo casi vinculado. tangible. Exacto, todo lo que estaba vinculado a esta historia. Pero creo, y lo digo muy en serio, que si yo no hubiera dedicado unos cuantos años de mi vida a hablar con personas vivas, que me contaron sus encuentros con lo imposible, que de repente me describieron cosas que nadie había visto, que nadie podía ver, cosas que parece que están sacadas de los libros medievales, de los terrores, de los demonios de aquel tiempo, yo no hubiera podido escribir este libro. Sé que la fascinación por el misterio fue lo que tocó a muchos de estos pintores que hoy me hechizan. Y si yo no hubiera pasado antes por ese camino, no hubiera entendido esto. Era una necesidad. ¿Esa necesidad te llevó a escribirlo en primera persona y a no cubrir tu personaje con un tercero? La decisión de convertirme en personaje de mi propia novela fue una decisión muy meditada, porque yo tenía la imperiosa necesidad de convertirme en el medio entre el lector y el arte. ¿Por qué digo esto? Porque yo estoy aquí retratado con 19 años, con una mirada adolescente casi, recién llegado a Madrid, ante una ciudad enorme, con muchas posibilidades, mis ojos están muy abiertos, y es justo el tipo de lector que yo me imaginaba que iba a acceder a esta obra. Un lector sin conocimientos necesarios de arte, sin una preparación histórica rigurosa, pero con unos ojos muy abiertos, con ganas de aprender. Y al convertirme yo en uno de ellos, creo que el acceso a través de mi experiencia
a lo que tienen que contarnos las pinturas, se hacía más fácil. Tenía sus riesgos y no todos los escritores están dispuestos a correrlos, pero como estaba convencido de que esta iba a ser una obra mía maldita, poco leída, los corrí. Para mi sorpresa ha sido todo lo contrario, y ahora me alegro desde luego de haber tomado ese camino más difícil pero a la vez más auténtico. Este libro, si creo que está llegando a tanta gente, es porque tiene verdad. Las cosas que tienen verdad llegan. Bendita decisión, pues. Amigo Javier, ha llegado el momento de esa pregunta que necesitabas reflexionar. Iba a estar, tenía que estar. Tú eres un tuitero casi consagrado. Y de ese Twitter hemos entresacado muchas reflexiones de la gente que ya ha leído el libro y que tú, mediante tus palabras, tu manera de, iba a decir de venderlo, no, pero de transmitirlo, de darlo, de regalarlo, transmites ese fuego, esa pasión por lo desconocido, por ese desconocido tangible que sabemos que está ahí pero no sabemos verlo, ¿no? ¿Por qué esa motivación? ¿De dónde nace esa motivación? ¿Dónde la buscas? Yo creo que me he sentido, y todavía lo hago, me he sentido prisionero dentro de mi cuerpo. Creo que yo tengo algo dentro que es más grande que mi cuerpo, y creo que mucha gente tiene esa sensación desde niño, pero luego la va educando, la va aminorando, te vas conformando con lo que tienes y te dejas llevar hasta tus últimos días, ¿no? Pero ¿por qué conformarse? Es decir, si tú tienes la sensación de que tienes una energía dentro que tiene algo que contar, que es importante también para los demás, ¿por qué quedártela? ¿Por qué callarla? ¿Por qué no compartirla? Quizá eso explique mi vocación de contar estas cosas en letra impresa, ante la pequeña pantalla, o en la radio, que es donde yo empecé, que es donde debía de empezar, por cierto, porque en el fondo la literatura, no lo olvidemos nunca, por favor, la literatura bebe de la tradición oral. Es tradición oral puesta por escrito. Si no sabes contar una historia con la voz, difícilmente vas a cautivar con la palabra muda. En esa misma línea, hay una pregunta que hemos rescatado por Twitter, que es muy directa. Javier, ¿en el Museo Reina Sofía se esconde otro Fauvel? Si yo tuviera que buscar a Fauvel en el Museo Reina Sofía, lo buscaría sin duda delante del Guernica. El Guernica fue un regalo que hizo Picasso al patrimonio español para que estuviera expuesto en el Museo del Prado. Fue una de sus últimas voluntades. Última voluntad que se ha violado, que no se ha cumplido. Se ha sacado el Guernica del Museo del Prado. Y quién sabe, podría imaginarme incluso el fantasma de Picasso tratando de protestar por eso. ¿Por qué pienso que Picasso o un Fauvel puede estar merodeando por allí? Porque Picasso es uno de esos pocos artistas que se fue a las fuentes del arte para comprenderlo. En 1906, cuando se producen una serie de hallazgos arqueológicos muy importantes en Jaén de ídolos íberos, Picasso se queda fascinado con aquellas esculturas, con aquellos exvotos, y trata de imitarlos en el arte de aquel periodo. Cuando se pone de manifiesto la majestuosidad de las cuevas de Altamira, él acude a Altamira a ver aquello. Y cuando sale de Altamira, da unas declaraciones que son toda una revelación. Dice, es que después de esto que acababa de contemplar en las cuevas, todo en el arte es decadencia. Y tenía razón. Ese momento, el momento de lo que los antropólogos llaman la explosión creativa, el momento en el que el sapiens, que nunca había tenido el impulso de hacer una representación bidimensional de nada, de repente empieza a llenar sus cuevas con esas imágenes de carácter mágico, ese momento es el inicio de nuestra civilización. Hay una pregunta, Javier, dentro de la caja de música, que la hemos llamado siempre la pregunta Miguel de Unamuno. ¿Por qué Miguel de Unamuno? Tú muy bien lo sabrás. Hay una novela en la que el protagonista visita al autor. ¿Te imaginas que por un momento
Fauvel saliera del Museo del Prado y fuera aquel Bosco, aquel Bruegel, aquel Rafael, se sentara aquí, leyera el libro y te mirara a los ojos, ¿qué crees que te diría? Con el maestro Fauvel yo creo que lo he imaginado casi todo. Y solamente una mínima parte está en el maestro. Yo creo que Fauvel va a ser un personaje que me va a acompañar en otras creaciones. De alguna manera, este libro, lo he dicho en alguna ocasión, pero en realidad es un mensaje en una botella. Es una llamada de atención, es tratar de encontrar o de reencontrar a ese maestro y que siga dándome sus lecciones. En aquella época, su discípulo, aquel joven Javier Sierra, no estaba todavía muy preparado, era muy curioso, pero no estaba preparado. Ahora está un poco más preparado, no es todavía un maestro, porque yo creo que para valorar realmente el proceso del maestro del Prado hay que saber que yo considero que el orden en el que uno tiene que alcanzar la iluminación es aquel que nos marcaban los antiguos oficios de la Edad Media. Uno tiene que ser aprendiz, uno tiene que pasar por ser oficial, es decir, tener un manejo material de su disciplina correcto, y después es cuando te conviertes en maestro, cuando ya no solo es la materia lo que importa, sino lo que haces con ella. No me contestes si no quieres, pero ¿es Fauvel la voz de Rafael, de Bosco, de Bruegel? Es esa voz que nunca se ha escuchado, pero que tú, en ese mensaje en una botella, la das voz. Fauvel puede ser la voz de estos maestros, puede ser un interlocutor, un medio por el que se comunican, pero creo que no es el único. Es decir, la voz de Fauvel, alejada de los cuadros, no es nada, aunque los cuadros necesitaban una voz que los explicase. Exacto. Hay una reflexión, bueno, tú eres una de las piezas importantes de ese éxito que es Cuarto Milenio, y no hace mucho, en una reposición de uno de los programas, compañero tuyo, Iker, hablaba del poder maravilloso de las palabras. ¿Crees que ese poder de las palabras ha hecho que una generación que casi estaba abocada a perderse vuelva a querer acercarse a la cultura, vuelva a querer mirar los cuadros, vuelva a querer apreciar nuestro propio arte? Es muy difícil que lo que voy a decir se entienda en este momento, pero como entiendo que esta grabación probablemente la verán dentro de 20, de 30 años, quién sabe dentro de cuánto tiempo, y ahí sí que se podrá valorar, ¿no? Yo creo que Cuarto Milenio y todo este entorno de personas que trabajan en esta cuestión ha conseguido unir cultura y misterio de una manera que no se había logrado antes. Se ha quitado ese tabú, ¿no? Sí, y ha logrado convertir la cultura en algo interesante. No solo para especialistas, no solo para gente con un nivel intelectual. A la cultura se entra por la curiosidad, por la inquietud. Si no existe esa inquietud profunda, la cultura no deja de ser un harapo que nos colocamos encima. Pero como existe esa inquietud profunda, te la llevas dentro. Que podamos explicar en un programa de televisión de ese tipo los cuadros del Museo del Prado y que ese segmento tenga más audiencia, el doble de audiencia de lo que tiene habitualmente el programa, quiere decir que ahí hay algo que, en fin, que estamos haciendo bien, que debemos continuar por esa senda. Javier, hay una pregunta que hemos querido trasladar a todos nuestros protagonistas, y más teniendo una belleza como tenemos hoy aquí, el Maestro del Prado. Si tuviéramos que elegir una canción que fuera banda sonora, o que diera banda sonora a cada una de tus visitas en las salas del Museo del Prado, ¿qué canción sería? Las bandas sonoras para mí son muy importantes con cada una de mis novelas, ¿no? Ahí va. Para el Maestro del Prado hay una que a mí me parece muy adecuada y que compuso hace ya muchos años el genial Vangelis, que se titula El Greco. No es el disco más conocido de Vangelis, ni muchísimo menos, pero que lo busquen, ¿no? Los que nos escuchen, que lo busquen, que escuchen unas cuantas piezas. Es perfecto. Una de las grandes cualidades que tiene Javier Sierra es la capacidad descriptiva de cada una de sus novelas, y esa capacidad descriptiva, casi fílmica,
lleva una banda sonora impresa. Todos, más o menos como lectores, de una manera subjetiva, ponemos la banda sonora a cada una de tus obras, pero nos gustaría que hoy eligieras esa banda sonora que poner al Maestro del Prado. La música es esa energía invisible que hace que todo tenga un sabor más intenso. También le ocurre a la literatura, el maridaje música-literatura para mí es fundamental. Tanto es así que cuando yo comienzo a escribir un libro, lo primero que hago es buscar el disco que me va a acompañar durante la redacción de la obra. Es el que va a marcar el ritmo, igual que las legiones romanas colocaban a una serie de personajes con los tambores delante del ejército para marcar justo el avance de las tropas. Y el que lleva el tambor en el Maestro del Prado, en este caso particular, es Vangelis, y un disco que es el Greco. No es su obra más conocida, pero cualquiera que escuche los primeros acordes del primer tema se va a dar cuenta por qué es tan importante. Javier, tú ya lo has vivido. La Caja de Música intenta, a su manera también, transmitir la esencia personal y profesional de cada uno de nuestros protagonistas. Hoy nos has regalado parte de ese fuego creativo, curioso, inquisitorial casi en algunos momentos. Pero si hoy abriéramos virtualmente esa caja de música y dejáramos dentro, ¿qué? Una esencia, un olor, un sonido, una voz. ¿Qué me dejaríamos dentro de esa caja de música para que al abrirla supiéramos que es la esencia y la caja de música de Javier Sierra? Yo dejaría una postal con un fragmento de una pintura de Giorgio Vasari. Giorgio Vasari fue el gran biógrafo de los pintores del Renacimiento y a él le tocó hacer algo realmente feo, que fue pintar sobre un trabajo inacabado de Leonardo da Vinci en Florencia. Tapó parte de la batalla de Anghiari con unos frescos de batalla y en medio de la batalla, sin estropear los frescos que había debajo, dejó una marca para la posteridad, para que en el futuro pudiéramos descubrir esos trazos de Leonardo. Fue una genialidad. En esa banderita, en medio de un ejército infinito de soldados con sus lanzas, se lee una frase que es me gustaría que fuera casi mi lema, ¿no? Mi motto. Dice en italiano, chi cerca trova, el que busca, encuentra. La hacemos nuestra, porque nosotros siempre hemos dicho que la esencia está, solo hay que querer buscarla. Javier, pregunta número 40. Es la misma que te hicimos al principio. Has hecho muchas entrevistas, hoy una más. Has contestado 40 preguntas. Javier, nos hemos quedado algo pendiente por contar, por transmitir, por delegar, por regalar de ese Maestro del Prado y de la figura creativa y detectivesca casi de Javier Sierra. Quizás solo una observación, que es algo que yo digo de verdad desde el alma, ¿no? Yo no busco lectores para mis libros, busco cómplices, gente que se implique, que participe en la búsqueda. Este libro no contiene verdad, porque las verdades absolutas, me refiero, dogmas, porque las verdades terminan ofuscándonos, pero sí contiene búsqueda de la verdad, que al final es lo que nos mantiene vivos, lo que nos mantiene en el camino. Es la gran enseñanza de Parzival, el caballero del Grial, de Chrétien de Troyes. Lo importante de Parzival no es encontrar el Grial, no es encontrar la copa que estuvo en la mesa de la última cena. Él se da cuenta de que lo importante es ir en su búsqueda. Javier, un ruego desde la Caja de Música. Sigue siendo nuestro cancerbero, nuestro barquero. Sigue dándonos las llaves de cada puerta que tengamos que descubrir. Sigue haciendo de tus sueños, dejémoslo de una manera irónica, sigue haciendo de tus sueños historias. Porque gracias a historias como esta, hacemos nuestros sueños. Así que muchísimas gracias por devolvernos un tesoro que es el Museo del Prado, devolvernos tu talento en forma de páginas y devolver a esta sociedad tan gris el placer de querer seguir buscando. Gracias Javier por formar parte de la familia de la Caja de Música y que sea la primera de muchas, porque creo entender que Fauvel nos seguirá visitando durante mucho tiempo. Yo espero que regrese.